Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya les avisamos que están siendo grabadas, pero bueno, Baruch Hashem. Habíamos visto los diferentes niveles de calor, que era Kelly Rillón y Luis de Kelly Rillón, el cucharón que dependía de cuánto tiempo había estado en el Kelly Rillón, si había tomado temperatura de Kelly Rillón o no, el Kelly Geni, lo que era Irui de Kelly Geni, volcar desde un Kelly Geni. Hablamos sobre el tema de preparar infusiones. Dijimos que normalmente cuando yo preparo la infusión lo que hago es usar un irui de Kelly Rillón. El irui de Kelly Rillón sería una pava que estaba al fuego, ¿está bien? O sobre la chapa eléctrica, se considera Kelly Rillón. O el termo de Shabbat, el eléctrico, también se considera Kelly Rillón porque está conectado a la corriente, tiene la resistencia y se mantiene constantemente caliente. Entonces, cuando yo vuelco, nunca puedo vertir, no volcar. Cuando yo vierto, nunca puedo vertir sobre algo que no haya estado previamente cocinado. Porque si eso está crudo, al hacer el irui de Kelly Rillón, ese irui de Kelly Rillón cocina. No puede cocinar completamente, pero sí puede cocinar en parte. Pero esa parte que se cocina. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la yerba o a cualquier tipo de hoja, ¿sí? O hebras de té. Si yo echase agua directamente, sería irui de Kelly Rillón y ese irui de Kelly Rillón las cocina por completo, porque son muy finitas. Entonces, lo que yo tendría que hacer, lo ideal, sería por lo menos hacerlo en irui de Kelly Geni, volcando desde el Kelly Geni. Pero el problema que tengo es que como son cosas muy finitas, entonces muchos poskim las consideran kalea biyul, como por ejemplo las hojas de té. En el caso del saquito del té, que el saquito es como una capa fina, pero que recubre completamente las hojas, aunque yo considere que este irui de Kelly Geni, por ejemplo, hoy sí traje la taza, si yo vierto desde el termo, acá, esto es un Kelly Geni, si yo vierto desde este Kelly Geni a un segundo Kelly, ¿está bien? Esto es irui de Kelly Geni. Ya no puede cocinar un montón de cosas, excepto kalea biyul, las cosas que se cocinan fácilmente. Las hojas del té, por ejemplo, se considerarían kalea biyul. Pero, dice el Rab menciona Shaul, por ser que el saquito de té tiene una capa, que es la bolsa del saquito que recubre, se considera que esa fina capa que se podría cocinar es la del saquito, entonces no llega a cocinar. Por lo tanto, podría hacer en Irui de Kelly Jenny un té. O sea, tengo el termoeléctrico que va enchufado, va a la corriente. Esto recibe el agua, es Kelly Jenny. Del Kelly Jenny quiero volcar sobre un saquito de té, puedo hacerlo sin problema. En el caso del mate, por ejemplo, lo que traen los poskim, lo que yo puedo hacer es volcarle desde el viernes agua caliente de la pava, Irui de Kelly Rillón. Entonces, esas hojas que están en el mate ya se van a cocinar. Una vez que esas hojas ya están cocinadas, en Shabbat nosotros dijimos que en Bishul, Ajar Bishul, no existe el concepto de cocinar después de cocinar. Como no hay Bishul, Ajar Bishul, no hay cocinar después de cocinar, podría sin problema volver a echarle el agua caliente encima. O sea, echo agua caliente, tomo el mate, cosa de sacar el líquido por completo, y después vuelvo a echar agua caliente durante el Shabbat. No habría problema porque esas hojitas, el corte de las hojas de yerba mate, ya está cocinado. Dijimos que no hay biyul después de tostar u hornear. Por lo tanto, el café que ya está previamente tostado no tiene problema de biyul, podría echarle encima agua caliente, irui de Kelly Rillón, sin problema. Lo mismo el azúcar ya está cocinado, entonces podría hacerlo sin problema. Un minuto, voy al chat. El mate, desde antes de Shabbat, eh, a ver, técnicamente, si yo quiero hacerlo con irui de Kelly Rillón, sí. Si, por ejemplo, yo voy a tener un termo lleno de agua, que ese termo ya es Kelly Jenny, ¿está bien? Eh, podría echarle encima, podría. El tema es que si de Kelly Jenny le estoy echando directamente. Pero lo mejor sería al mate, sí, desde antes de Shabbat, hacerle Irui de Kelly Rillón, tomar ese agua
en cualquier momento, no hace falta instantáneo. Lo que pasa es que si el agua queda ahí, cuando vuelva a echar agua, ese agua se va a calentar. ¿Está bien? Pero sí, habría que preparar esta cuestión desde antes. O hacerla con Kelly Jelly G, por ejemplo, que ahí no habría problema. O sea, del termo eléctrico que está enchufado a un recipiente y de ese recipiente a otro y del otro directamente a la yerba. Ahí podría. ¿Sí? Ahora, de todas formas, traen los poskim. Hay que tener cuidado con ciertas cosas que uno cree que están terminadas y no están terminadas. Dentro de las cosas que son calidad bijul, que se cocinan fácilmente, aún en Kelly Genie, ¿sí? Habíamos dicho que estaba el limón, habíamos dicho que estaban las hojas de té, está bien, el huevo, por ejemplo, y dicen los poskim también muchos condimentos, ¿sí? Los condimentos que no están ya disecados, si ya están disecados, ahí no hay problema, porque al disecarlos se los cocina. Pero si yo tengo condimentos que están naturales, digamos, ¿sí? Que yo los pico y los corto, por ejemplo, entonces les quiero echar agua caliente encima, un caldo caliente encima, no lo puedo hacer. Con respecto a las sopas instantáneas, que también eso puede surgir, sopa instantánea, perdón, para los chicos, que es el medio donde uno quizás se mueve mucho tiempo, es la famosa sopita que viene con los fideitos y eso. Puede ser eso o cualquier otra opción. El caldo que viene en polvillo, ese caldo ya está cocinado. Porque cuando lo deshidratan, ¿cómo funciona el proceso? Preparan el caldo, ¿sí? En una máquina industrial. Y cuando preparan el caldo, todo ese caldo se cocina. Ese caldo, una vez que se termina de cocinar, ¿sí? Se lo evapora, ¿sí? Se levanta a temperaturas muy altas para que se vaya, se pierda toda la parte líquida y quede únicamente la parte sólida, que es el mismo procedimiento que se hace, por ejemplo, con la leche en polvo. Entonces eso ya está cocinado. Si yo tengo una sopa instantánea que claramente yo sé que está cocinada, podría echarle agua, filo y de Kelly Rillón. La leche instantánea o las fórmulas que se usan muchas veces para bebés, podemos echarle sefaradim sin ningún tipo de problema, Irui de Kelly Rillón, volcarle agua directamente de Kelly Rillón. Pero en el caso de las sopas instantáneas, el Rauda Video se extrae que hay algunas, la verdad es que es muy difícil de certificar esto, pero así lo dice él, hay algunas que les agregan condimentos que no están completamente cocidos como aptos para consumo y se terminan de cocinar cuando nosotros le agregamos el agua. Entonces habría que chequear si esa sopa instantánea, si ese preparado, ya en todos sus ingredientes está absolutamente cocinado. La verdad es que es muy difícil de chequear, no sé, no tengo la info. Sí, pero él dice que a muchos les agregan condimentos crudos. Entonces, para no tener ningún tipo de problema, lo ideal sería prepararlas en Kelly Jelly. O sea, del termo que está o de la pava que está al fuego, o del termo que está a la corriente. Acá, de acá un nuevo recipiente y ahí meto la cucharadita del caldo, del preparado, de lo que fuere, y lo revuelvo. Y ahí tenemos al auspiciante. No, está bien, para darle un toque. Ahora, habían preguntado la semana pasada, y lo quiero dejar claro, por el termo. El termo me refiero al que no va conectado a la corriente. Entonces se considera Kelly Genie, porque yo tengo la pava donde caliente el agua y de esa pava vierto en el termo, el clásico. Entonces ese termo se considera Kelly Genie, a pesar de que está hecho para retener el calor, contener el calor, y dijimos que la lógica del Kelly Genie es que las paredes se van enfriando, ¿sí? Y este termo en la práctica está diseñado para que las paredes se enfríen lo menos posible, no me vayan enfriando el líquido, porque si las paredes me fuesen enfriando el líquido no sería termo, inmediatamente lo tendría frío. ¿Está bien? El sentido del termo es poder preservar la temperatura. Pero de todas formas traen los poskim, por ser que lo trasvasamos, lo pasamos del Kelly Rillón al Kelly Genie, alágicamente se considera Kelly Genie. Entonces, cuando sirvamos de un termo o sobre un saquito de té o cualquier otra cosa, se considera que eso es Irui de Kelly Genie. ¿Está bien? Como es Irui de Kelly Genie, tenemos todas las culot, excepto habría que cuidarse lo que dijimos atrás,
son kalea bishul, que son cosas que se pueden cocinar fácilmente. Una alajá que también es importante, esta alajá en rigor está en discusión, es una de las famosas discusiones entre el Rab Ovadia y el Rab Ben Zion. Vamos a hablar de lo que es tostar el pan. ¿A qué llamamos tostar el pan? Yo tengo un pan que, así como está comestible. Imaginémoslo descongelado. El tema de descongelar lo vamos a ver en un ratito. Imaginemos que el pan ya está descongelado. Ese pan que ya está descongelado, ahora lo que yo quiero hacer es tostarlo para que quede más crocante. ¿Sí? Lo voy a poner sobre la chapa. Calculo que va a tener que ser la de gas. No sé si la eléctrica lo tuesta mucho o no. Pero supongamos que para que quede más crocante yo lo quiero poner sobre la chapa de gas. Nosotros sabemos que en bishul ajar bishul, algo que ya está cocinado, y especialmente algo que es davar yavesh, algo que es davar yavesh, que significa que está seco, que es sólido, como el pan, ¿sí? No existe cocción posterior a la cocción que ya hubo, en bishul ajar bishul. Ahora, acá nosotros lo que estaríamos haciendo técnicamente no es un bishul, sino que sería afía, ajar afía. Sería un tostar u hornear después de haberlo horneado. Es sí, prácticamente el mismo sentido. Entonces acá tampoco habría problema, porque en afía, ajar afía. ¿Sí? Pero, de todas formas, hay poskim que dicen que todo lo que se considere tikkun, todo lo que se considere arreglar, mejorar, corregir ese alimento, está prohibido igual. Que existe el concepto de tikkun en ojalim, existe el concepto de mejorar alimentos, a pesar de que así como están comestibles. Si yo con esta forma de cocción lo hago mejor, hago que ya está cocinado, y aplicándole cualquier forma de cocción, lo mejor, o aunque sea la misma, hay quienes sostienen que esto está prohibido. Entonces, hay poskim que dicen que, a pesar de que técnicamente este pan, así como está, lo podemos comer, no hay ningún problema. Pero, al tostarlo, el pan se mejora, yo lo quiero tostado ahora, entonces se considera que eso está azul. ¿Sí? La halajá no es así. Rab Ovadia dice, aunque en la práctica esto cambie, y aunque en la práctica vos lo quieras tostado y lo consideres mejor, en definitiva, eso no es un agregado del bishul, no es un agregado de la cocción, ¿sí? No es un cambio en la cocción, no es una mejora en la cocción. No existe el concepto de tikkun en ojalim, no existe el concepto de arreglar alimentos. Una vez que el alimento es comestible, si vos le volvés a aplicar la misma forma de cocción u otra forma de cocción, y en definitiva sigue igual de comestible, cambia un poco el estilo, porque ahora está más crocante y todo lo que dijimos, de todas formas, esto, me salté una ahí, está permitido. Bueno, era tarde cuando lo hice, ayer a la noche. ¿Está bien? Entonces, aunque cambie, de todas formas está permitido. Entonces saldría que si yo quiero tostar pan en Shabbat, obviamente el pan ya está cocinado y todo lo que sabemos. Y lo quiero poner sobre el fuego, sobre la chapa, ¿sí? El fuego directo no lo voy a poner, ¿no? Igualmente no lo puedo poner al fuego directo. Pero lo voy a poner sobre la chapa, por ejemplo, para que se tueste y quede más crocante, está permitido. ¿Por qué? Porque se considera que en Tikkun Beojalim no sé, lo mejoraste, pero no hay sur de mejorarlo, no hay sur de cambiarlo. Ahora, y esto es, ¿cómo estoy con la dislexia? Me salté otra letra. ¿Está bien? Imaginemos que yo quiero acercar al fuego algo que no puedo cocinar. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo, obviamente, nunca, lo vamos a ver cuando veamos las condiciones de Sheia y de Hazará, que dijimos todo el tema de regresar al fuego o de dejarlo desde antes. Yo nunca puedo poner algo al fuego directo en Shabbat. Nunca. A pesar de que esta comida esté absoluta y completamente cocinada. ¿Por qué no lo puedo hacer? Hay básicamente dos motivos. Uno de los motivos es porque parece que estoy cocinando. Parece que estoy cocinando no solo por el que me ve,
porque si alguien me viese poniendo una olla directamente al fuego, dice, che, mirá, lo está poniendo a cocinar. Sino que también para mí, esta es una forma natural de cocción, es una forma normal de cocción, poner la olla al fuego. Entonces, yo, al hacerlo de la manera normal, de la manera convencional, es como que le pierdo el respeto y el miedo a este Isur. Entonces, Jajamín me prohibieron poner directamente sobre el fuego. Perfecto. No lo voy a poner directamente sobre el fuego. Lo quiero acercar. Tengo el fuego encendido y quiero poner, por ejemplo, el pan o una comida cerca del fuego, no encima. Entonces no hay problema de que parece que lo estás cocinando. No estoy haciendo lo convencional. ¿Está bien? Entonces la halajá dice, obviamente, si es algo que no tiene isur de bishul, o sea, algo que yo podría volver a cocinar o acercar al fuego, por ejemplo, tengo pan. Entonces ese pan, así como está, es comestible. Por ejemplo, está frisado. Al estar frisado, yo lo quiero acercar al fuego para que se descongele. No hay ningún problema. ¿Sí? Lo puedo acercar. Aun cuando, si yo lo dejo ahí, ese pan va a llegar a una temperatura superior, más grande, de Yad Solet o de 45 grados. ¿Por qué? Porque ese pan está cocinado. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero templar algo que yo no lo puedo cocinar en Shabbat? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la halajá está prohibido. Por ejemplo, tengo, como vimos, para Sefaradín, tengo un dabarlaj, tengo una comida que es muy líquida, tengo una sopa. Y ahora esa sopa está por debajo de Yad Soledbo, por debajo de 45 grados. Para nosotros, Sefaradim, está prohibido volverla a calentar. Aunque tenga chapa, aunque sea chapa eléctrica, lo que fuere, no la puedo volver a calentar. ¿Qué pasa si yo quiero acercarla al fuego para templarla nada más? ¿Se entiende? ¿Sí? Digo, bueno, mira, no la quiero calentar, pero quiero que esté tibia. Si en el lugar donde yo la estoy poniendo, por la distancia, puede llegar, no me importa en cuánto tiempo, en 6 horas, en 10 horas, en 20, puede llegar a alcanzar la temperatura de Yad Soledad Bo, yo no lo puedo colocar ahí. Pero si yo lo dejo a una distancia en la que nunca va a llegar a Yad Soledad Bo, o sea, puede ser que levante 30 grados, 35 grados, pero nunca va a llegar ahí al Soledad, nunca va a llegar a 45 plus, ¿está bien? Ahí lo puedo poner. Entonces, en resumen, al fuego directo no puedo poner nada, así que como estoy marcado bien en rojo, nunca puedo poner sobre el fuego, nada, no existe en Shabbat colocar algo sobre el fuego. Pero si yo lo quiero acercar, si es algo que puedo cocinar y puedo calentar, no hay drama. Lo pongo cerca al lado, aunque llegue ahí al Soledad Bo, no hay problema. ¿Está bien? Si tuviese chapa lo podría colocar encima. Si es algo que no puedo cocinar y el lugar donde lo voy a poner le va a permitir, por la distancia que tiene desde el fuego hasta la olla, llegar a una temperatura de Yad Soledad Bo, llegar a 45 grados, entonces, ahí está prohibido. Ahí no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque aunque tarde 10 horas en llegar a Yad Soledad Bo, de todas formas Jajamim lo prohibieron. ¿Por qué? Obviamente. Puede ser que lo dejes ahí y termine llegando a Yad Soledad Bo. Pero si nunca va a llegar, porque lo dejo bastante distanciado, supongamos que yo lo tengo de heladera, y quiero que esté más o menos tibio. Entonces lo dejo un poco cerca y al estar un poco cerca se va a templar, ¿sí? Pero no va a llegar nunca a Soledad Bo, lo puedo poner ahí y puede quedar templado, no hay ningún tipo de problema, no hay ISO. ¿Está bien? Ahora, quiero aclarar algo que es muy, muy importante. Aún en las cosas sobre las que no se aplica el ISUR de Bijul, porque, por ejemplo, ya están cocinadas, aquellas cosas que ya están cocinadas, ¿sí? Nunca las voy a poder colocar en un Keli Rishon. Es muy importante que lo sepamos. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que yo tengo una olla que está al fuego, ¿está bien? O que estaba al fuego y la saqué. Un Keli Rishon. Y tengo algo que está perfectamente cocinado. Perfectamente cocinado. Y lo quiero agregar a la comida. ¿Sí? En Keli Rishon, nunca.
En Kelly Rillón nunca. Kelly Rillón que está al fuego seguro no. Si el Kelly Rillón lo saqué del fuego y todavía está ahí al soledet y esta comida está ya cocinada, hay quienes permiten ponerla. De todas formas, mejor es cuidarse, no meter nada en Kelly Rillón. Por ejemplo, imaginemos que hicimos, no sé, porotos para la noche. No sé, voy con mi menú familiar. Hicimos porotos para la noche. Y de los porotos sobró carne. ¿Sí? Entonces, tengo el maude para el mediodía y quiero agregar ese pedazo de carne, esos trozos de carne que sobraron, los quiero colocar dentro de la olla. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que de esta manera se me agregue la comida, tome el sabor y papá, papá, papá. Esto está cocinado. Es de varias veces, yo no le pongo el jugo, le pongo únicamente el trozo de carne. De todas formas, como este Kelly Rillón está sobre el fuego, está prohibido colocarlo. Nada en el Kelly Rillón. No existe colocar nada en el Kelly Rillón. Si lo saqué del fuego, hay quienes permiten colocarlo en el Kelly Rillón. De todas formas, es mejor cuidarse, mejor evitar. La Gemara dice que la sal necesita bishul que visra de Torah. La sal necesita cocinarse como la carne del toro. O sea, uno se hace la imagen, la carne de toro, el toro es un animal fuerte, de trabajo, grandote, entonces la carne no es muy sabrosa, es dura, fibrosa. Nunca comimos toro, pero no importa. Entonces, la sal, así dice la Gemara, requiere mucha cocción. Por eso, el Shulchan Aruch permite colocar sal a filo en Kelly Rillón. ¿Sí? Si está sobre el fuego, como dijimos, no, siempre hay que evitarlo. Pero si quiero colocar en un Kelly Rillón en la olla que saqué y quiero salar ahí, me olvidé de salar la comida y quiero salar ahí y revolver, podría hacerlo también. Particularmente, nuestras sales, dependiendo del sistema de producción, hay sales que están producidas de manera directamente mineral, o sea, es el mineral que se procesa y queda como sal. En ese caso la sal no está cocinada. Pero, por lo general, la sal que viene de salinas, o sea, hay sal que viene de salinas. ¿Qué son las sales de salinas? En esos lugares donde hay sal, ¿está bien? Donde hay mucha sal, imaginemos un lugar con mucha sal, pasan diferentes cursos de agua y esos cursos de agua que pasan levantan toda esa sal que está, todo ese mineral que está alrededor, todo ese sodio que está alrededor. Pasa a formar parte del agua. Ese agua, como ya dijimos varias veces, se calienta hasta que se evapora y queda la sal sólida. O también, obviamente, la sal marina se procesa de la misma manera. La sal marina es agua de mar que se procesa, se calienta muy fuerte hasta que me queda únicamente la parte sólida. Entonces, en ese caso, esa sal ya está cocinada. Tenemos una ventaja previa, tenemos un plus, que es que esa sal ya está cocinada y no habría problema. Pero de todas formas, como aclaramos, nunca, de ninguna forma, en Kelly Rillón que está sobre el fuego. De última, para Sefaradim, para Ashkenazim no, para Sefaradim, en Kelly Rillón que ya lo sacamos del fuego. Una cuestión más que es importante sobre los condimentos. Comentamos la otra vez, medio al pasar, que toda la lógica de que el Kelly Jenny no puede cocinar, el Kelly Jenny no me vayel, es que las paredes, al estar frías, si yo vierto dentro de esta taza, las paredes de la taza al estar frías empiezan a enfriar el alimento que entra. Dijimos que esto se aplica claramente en líquidos. ¿Por qué? Porque el líquido toma la forma, por sus propiedades físicas, toma la forma del recipiente. Al tomar la forma del recipiente, de manera automática, las paredes entran en contacto con todo el líquido, así se me vuelca todo, con todo el líquido. Al entrar en contacto con todo el líquido se empieza a enfriar. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con algo que es sólido? Por ejemplo, yo saco de la olla o del horno, de donde fuere, una bandeja que tiene carne, ¿sí? O una olla que tiene carne. Y esa carne yo la sirvo en un plato. Cuando yo la sirvo en un plato,
La carne no entra en contacto con todas las paredes del nuevo recipiente. Entra en contacto únicamente en la parte donde apoyé. Si nosotros imaginamos que este es el trozo de carne, si este es el trozo de carne, cuando yo lo apoyo en el plato, la única cara que está tomando contacto con el plato que está frío es esta. Por este lado no, por este lado tampoco y por este tampoco. Entonces la pérdida de temperatura no es tan inmediata. ¿Sí? Por eso hay poskim que sostienen que si yo, toda la lógica de que el Kelly Genie empieza a bajar la temperatura, se empieza a enfriar, se aplica únicamente a cosas líquidas. Pero en el caso de cosas sólidas, lo que se llama davar gush, lo que se llama cosas sólidas, no puedo eh, considerarlo Kelly Genie. ¿Por qué? Porque como dijimos, se enfría únicamente de una de las caras. El resto de las caras no empiezan a perder temperatura. ¿Qué nos cambia? Si yo, por ejemplo, quiero condimentar esa carne que saqué, ¿sí? O le quiero echar una salsa que está fría, hay poskim que opinan que esto todavía se considera Kelly Rillón, a pesar de que está ubicado en un plato que es Kelly Genie, ¿se entiende? El plato es Kelly Genie. Yo coloqué esta comida en Kelly Genie, pero esta comida no empieza a perder temperatura tan rápidamente como sucedería con un líquido. Entonces, esto todavía se considera Kelly Rillón. Mientras esté en el Sole del Bo es Kelly Rillón. Entonces, cualquier cosa que yo le agregue encima, estoy poniéndolo sobre un Kelly Rillón, que no está en el fuego, porque ya lo saqué del fuego. Pero si yo, por ejemplo, tengo la salsa natural, o menos de el Sole del Bo, ¿está bien? Y quiero echar la salsa sobre la carne que serví del horno caliente, ¿sí? Si esto es Kelly Rillón, el líquido que yo le echo encima estaría metiéndolo en Kelly Rillón. Y si está frío, a menos de 10 soles del Bo para hacer Faradim, no lo podría hacer, ¿sí? O lo mismo, si le quiero poner algún tipo de condimento, que no sea sal, porque sal dijimos para hacer Faradim, frío en Kelly Rillón la podría poner. Entonces sal le podría poner. Pero si yo le quiero echar cualquier otro condimento, bajará, no sé, pimentón, ¿no? Ayúdenme ustedes sabrán mejor. ¿Está bien? Yo voy al producto terminado. Entonces le quiero agregar arriba y eso no está cocinado de antes, ¿sí? Está simplemente molido. Entonces eso lo estoy poniendo en Kelly Rillón y estaría sur. Entonces, el limón dijimos que el limón es peor. Voy al chat, ¿sí? El limón dijimos que tiene la contra de que hay quienes sostienen que es Calea Piyul. Entonces aún ponerlo en Kelly Genie es un tema. ¿Se entiende? Si es Kelly Rillón, no importa, lo que sea que le pongas, le querés echar el jugo de limón, también estás en un problema, porque el jugo de limón no está cocinado. Y lo estarías poniendo en Kelly Rillón, según esta opinión. ¿Sí? Pero, dicen los poskim, en la práctica, nosotros consideramos esta comida, aunque sea sólida y no se enfría tan rápido, tan bien como si estuviera en Kelly Genie. Pero aún si es Kelly Genie, y ahí vuelvo a la pregunta del chat, las cosas que son Kalea Bijul, como por ejemplo el jugo del limón, ¿está bien? El jugo del limón, o cualquier tipo de condimento, que son Kalea Bijul, se cocinan fácilmente, no podríamos echarlas encima de esta comida, porque afirmo que sea Kelly Genie, igualmente en Kelly Genie se cocinan. ¿Está bien? Entonces es importante estar atentas a que si voy a condimentar algo con algún tipo de condimento que está crudo, que son Kalea Bijul, porque se cocinan fácilmente, ¿sí? No puedo hacerlo aunque esta comida, este alimento esté ya en situación de Kelly Genie. Kelly Genie sí, de olla a fuente, y de fuente a plato, eso se considera Kelly Genie. Y ahí no hay problema. ¿Está bien? Ahora, un minuto, un tip de los famosos. Hay una historia muy conocida con el Rav Jack, que dice que el Rav Jack lo llamó a un alumno y le dijo, mira, necesito ir, él vivía en Benebrak, en Ponevich, y dijo, mira, necesito ir a Petah Tikva. Petah Tikva es de Benebrak, una ciudad que está en, no sé, en auto a 20 minutos. Le dijo, necesito ir a Petah Tikva. El Rav ya era mayor, era un día
frío, pero desastroso, lluvia. Entonces el hombre trata de disuadirlo al Rab, le dice, Rab, no conviene, usted ya es una persona mayor. Dijo, no, necesito ir. Bueno, está bien, lo llevo a Petah Tikva. Y estaban Barminan en una levaya. ¿Está bien? Entonces el Rab baja a la levaya y empieza a caminar ahí con el cortejo. Y el hombre lo ve al Rab, una persona mayor, caminando bajo la lluvia, con el frío, y medio como que va a decirle, Rab, volvamos al auto. Rab le dice, no, no, déjame. Y se queda ahí bajo la lluvia un rato. Después de un tiempo, el Rab sube al auto, emprenden el viaje de nuevo, y el hombre le pregunta, Rab, ¿qué fue lo que pasó? O sea, es peligroso para su salud. Dice, mira, te voy a contar. Cuando yo estaba estudiando en Europa, en la Yeshiva, ¿dónde dormíamos? Dormíamos en el Bet Midrash. Los bancos del Bet Midrash de noche se convertían en camas, nos acostábamos ahí y ahí dormíamos. Hacía un frío en el invierno que era algo, pero intolerable. Y fue pasando el tiempo. Yo tenía un tío que estaba en una muy buena posición económica y mientras yo seguía estudiando en la Yeshiva, mi tío me mandaba notas, cartas constantemente. Venía a casa, te voy a dar un trabajo, vas a tener un porvenir, ¿qué haces ahí sufriendo? Hasta que un día ya no pude resistir más y le hablé a Borolam. Le dije, mira, Borolam, yo así no puedo seguir. Esto ya es insalubre. Estoy dando todas mis energías. Si veo una señal de que vos estás conmigo, de que vos me acompañás, vamos para adelante. Y si no, media vuelta, me tomo el tren y me voy al negocio de mi tío. Esa misma noche, tarde, parece que había una mujer que tenía un negocio de blanco en la ciudad, ¿sí? Y ya, digamos, había hecho su gran venta de invierno y le había quedado bastante en stock. Entonces la mujer dijo, de todo lo que me sobró en stock, una parte la voy a donar a todos los muchachos que están ahí estudiando, que yo sé que duermen en los bancos y están congelándose. Entonces les voy a donar acolchados, frazadas, para que se puedan proteger del frío. Ese mismo día, dice el Rab, vino esta mujer al Ben Midrash y me entregó una frazada. Esa noche, después de meses, dormí calentito. Como dormí calentito, dije, Borolán, me estás mandando la señal del Yamaim, voy a seguir estudiando. Yo llegué a ser quien soy por esa mujer. Porque esa mujer, en ese momento, en ese día, tuvo la sensibilidad de entender que había gente que necesitaba más ayuda y nos vino a ayudar. Cuando yo te pedí venir, fue porque me enteré lo que había pasado, que esta mujer había fallecido, y yo quise devolverle el agradecimiento que sentía por el esfuerzo que ella había hecho por mí. Pero cuando me vi sentado en el auto, y vi el día, y vi el clima, dije, pero esta mujer me salvó del frío. Yo estaba pasando por un frío extremo y estaba decidido a darme media vuelta e irme. Y no estoy sintiendo realmente el agradecimiento que debiera sentir. Por eso decidí bajar del auto. Bajé del auto, me puse en el frío, me puse bajo la lluvia y ahí un poquitito empecé a recordar aquel frío que sentía cuando joven. Y ahí realmente pude dimensionar verdaderamente el agradecimiento que siento por esta mujer. Cuentan también que una vez llegó el Rab de Brisk a la casa de un donante y le dijo, ¿cómo no, Rab, pase, por favor, invierno en Europa, de noche? Le dice, Rab, por favor, hace frío, pase, entre. El Rab le dice, no, vení, salí vos, necesito hablar con vos, es algo rápido. Empezaron a hablar, el Rab le empezó a contar toda la situación y el hombre se estaba congelando. Entonces, mientras el hombre se congela, le dice, Rab, ¿no le parece que entremos? Le dice, no, porque yo te vengo a pedir plata para poder calefaccionar las casas de los pobres. Antes se calefaccionaba con madera, con leña. Necesitamos juntar la plata para comprar la leña. Si vos estás sentado en tu casa con la estufa prendida, nunca te vas a poner en el lugar del otro. Te necesito acá afuera, sintiendo el frío, para que realmente puedas ponerte en los zapatos del otro y entender la necesidad que el otro tiene. Dicen Jajamim, uno de los grandes secretos de la vida de la pareja es saber ver la necesidad del otro. Muchas veces nos sucede, bueno, pero no entiendo por qué me lo dice así, o por qué reacciona así, o por qué está así. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque estamos desde nuestro lugar.
desde nuestra visión. Estamos viendo las cosas como a nosotros nos parece. Cuando uno ve las cosas como a uno le parece, realmente puede no entender la postura del otro. La gran inteligencia está, el gran secreto está, obviamente que uno puede disentir y podemos conversar y podemos buscar llegar a un punto intermedio, pero yo tengo que poder ponerme en el lugar del otro, entender la situación del otro, entender la postura del otro, y una vez que hago eso, puedo tranquilamente y sin ningún problema sentarme a conversar y ver qué es lo que nos parece a cada uno. Entonces, aprender esta cuestión también de no tomarnos las cosas que van surgiendo como cuestiones personales, sino entender que puede haber dos posturas y que la mejor forma de tratar de entender a la otra es buscar ponerse en ese lugar. Y que cuando uno busca ponerse en el otro lugar, en el lugar del otro, puede entenderlo mejor, puede compartir mejor, puede disentir mejor y se hace más fácil llegar a un punto intermedio y lograr realmente el acuerdo. Muchísimas gracias, gracias por estar. Y bueno, Bezrat Hashem, nos seguimos viendo, estamos la semana que viene, seguimos con esta Salahot. Que estén bien y muchísimas gracias.